2 vamos a pasar a otra parte del proyecto de investigación que tiene que ver con la elaboración del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico incluye todas aquellas tareas que tienen que ver con la revisión de la literatura o el estado del arte, que implica recolectar todo tipo de información, escritos, ensayos, documentos, investigaciones anteriores y teorías también que tengan que ver con el tema de investigación y específicamente con el problema de investigación que es objeto de su trabajo a realizar durante el año. ¿Por qué es importante realizar el marco teórico? Porque les va a permitir formular mejor los objetivos, las preguntas de investigación, así como también elegir alguna perspectiva o visión particular desde la cual van a encarar su trabajo de investigación. Esta teoría o este marco conceptual que ustedes van a elegir va a estar formada por una serie de conceptos, teorías generales, teorías específicas, trabajos anteriores, ensayos, documentos, todo aquello que tenga que ver con el tema de investigación y específicamente, decíamos, con el problema de investigación que ustedes delimitaron en la actividad anterior. ¿Para qué es necesario realizar un marco teórico o qué es un marco teórico? El marco teórico, que también podemos llamarlo conceptual o referencial, es el conjunto de proposiciones, de teorías generales, teorías específicas, de postulados, supuestos, categorías y conceptos que sirven de referencia para ordenar la masa de hechos concernientes al problema de investigación y al tema de investigación. ¿Por qué es importante armar un marco teórico conceptual? Porque nos va a permitir recopilar toda la información que existe sobre ese tema o sobre ese problema, si anteriormente fue investigado o no fue investigado, cómo se encaró la investigación de ese problema, e inclusive si hay teoría que nos permita comprender y entender mejor ese problema o ese fenómeno en estudio. El fin que tiene el marco teórico es de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que vamos a utilizar. Tomé como referencia a este autor, que es la bibliografía que utilicé como base para armar todo el material de esta materia. Según este autor, Roberto Hernández Sampieri, las funciones que cumple el marco teórico es que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, permite acudir a los antecedentes, es decir, cómo se estudió anteriormente este mismo tema. Nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Permite ampliar el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación, provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. En general, la función que cumple el marco teórico de un trabajo de investigación es que permite orientar hacia la organización de los datos y los hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con teorías ya existentes. Evitar que el investigador aborde temáticas que, dado el estado de conocimiento, ya han sido investigadas con anterioridad. Guiar en la selección de los factores y variables que serán estudiados en la investigación, así como sus estrategias de medición, su validez y su confiabilidad. Prevenir sobre los posibles factores de confusión o variables extrañas que potencialmente podrían generar sesgos no deseados. Y orientar en la búsqueda e interpretación de los datos. Es decir, que todo este marco teórico que vamos a elaborar en esta parte del proyecto va a ser una recopilación de todo lo que encontremos a través de una búsqueda intensiva que hagamos de todos los trabajos anteriores, los trabajos de investigación anteriores realizados sobre el mismo tema o temas similares, sobre artículos, estudios, ensayos, libros, bibliografías específicas sobre el tema, que nos va a dar un marco conceptual o referencial que nos va a permitir definir los distintos conceptos que intervienen en ese problema de investigación y poder entenderlo mejor, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas en la elaboración del marco teórico? Primero, como les decía,
revisar toda la literatura existente que esté a su alcance. Hoy en día con Internet podemos acceder a un montón de sitios y buscar información específica sobre un tema en particular, y esta revisión de la literatura consiste en obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, donde se debe extraer y recopilar la información que sea relevante y necesaria que se corresponda con nuestro tema de investigación. Ustedes van a ver que cuando empiecen a buscar información van a encontrar un montón de información. Lo importante es que ustedes sepan seleccionar, buscar, analizar y extraer solamente aquella que sea significativa, relevante, importante y que tenga relación con su tema de investigación, con su problema de investigación definido, como les decíamos, más precisamente en la actividad anterior, y que les sirva para entender, o sea, que les proporcione conceptos, proposiciones para entender mejor ese fenómeno en estudio, o ese tema en estudio, o ese problema a investigar. Una vez que revisen y seleccionen, van a adoptar una teoría o van a desarrollar una perspectiva teórica. En este aspecto nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Ustedes se van a encontrar más que nada en la primera y segunda situación. En la primera situación, que existe una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. En este caso, la mejor estrategia es tomar esa teoría como la estructura misma del marco teórico. Es decir, que ustedes, al relevar todo tipo de información o teoría elaborada anteriormente por otras personas o por otros autores referidos a ese tema de investigación, van a tomar una teoría y la van a adoptar completamente, sin ningún tipo de modificación. O puede ser que encuentren varias teorías que se apliquen a su problema de investigación y hagan una selección parcial de varios autores, tomen algunas partes de algunas teorías y utilicen en este caso una investigación combinada. Es decir, podemos elegir y basarnos en una de ellas, construir el marco teórico, o bien tomar partes de algunas o todas las teorías, siempre y cuando se relacionen con el problema en estudio. Una vez realizadas las lecturas pertinentes, estaremos en posición de elaborar nuestro marco teórico, que se basará en la integración de la información relevada. Pero es necesario seleccionar, como les decía, solo aquel material que resulte relevante para el proyecto de investigación, por lo que nuestro marco teórico deberá surgir de una selección consciente que se haga de toda la bibliografía, el material y los artículos encontrados sobre el tema de investigación. De todos modos, también es importante que en toda investigación el autor, que serían ustedes, puedan incorporar sus propias ideas, críticas o conclusiones con respecto a el material que encontraron. Es decir, que es importante que relacionen las cuestiones más sobresalientes yendo de lo general a lo concreto, es decir, mencionando primero las generalidades del tema hasta llegar a los que específicamente está relacionado con nuestro tema de investigación. Es decir, la elaboración del marco teórico, decíamos, incluye revisar toda la literatura existente sobre ese tema o sobre ese problema. Seleccionar aquellos que sean más importantes y más relevantes, que nos permita comprender y entender mejor nuestro tema y problema de investigación. Si existe alguna teoría existente que la podemos traer como marco teórico, la incorporamos, y si no, vamos seleccionando de distintos autores o distintas teorías aquella parte que nos considere más apropiada. Podemos partir del tema general, porque ustedes en la primera actividad seleccionaron un tema general. Después ya en la actividad que se refiere al problema de investigación, fueron delimitando ese problema de investigación, es decir, reduciéndolo o recortándolo a un aspecto específico. Es decir, pueden partir de una teoría general sobre el tema de investigación en general y después ir recortando o buscando aquellos conceptos que se adapten específicamente a ese problema de investigación que ustedes definieron en la actividad anterior. Es decir, ir buscando conceptos más específicos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si el tema de investigación está relacionado con las estrategias de marketing que las empresas se vieron obligadas a adoptar en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio que surge como consecuencia de la pandemia desde marzo del año pasado, el tema a investigar es qué estrategias de marketing implementaron las empresas para lograr sobrevivir
Entonces debo recolectar todo el material que encuentre, la bibliografía donde se desarrollan los conceptos y las variables a investigar, artículos periodísticos que hablen sobre el tema, noticias, programas de televisión, entrevistas, videos de YouTube, etcétera. Las fuentes pueden ser múltiples y que estén relacionadas con ese tema. Pero como les decía, no se trata solamente de sumar material porque sí, sino que ese material resulte de una selección consciente, es decir, una selección en la que ustedes vayan filtrando, seleccionando lo que sea más importante. Vamos a incorporar como marco teórico de este tema de investigación, por ejemplo, la teoría desarrollada en el marketing mix de las 4P, elaborada por este autor que se llama Jerome McCarthy, en la cual se definen las herramientas o variables de la mezcla en la mercadotecnia. Las mismas contienen los elementos que deben estar presentes en cualquier campaña de marketing. Es decir, que si nosotros tenemos como tema de investigación investigar cuáles son las estrategias de marketing que las empresas se vieron obligadas a adoptar como consecuencia de las restricciones o el contexto en pandemia, podemos tomar como marco conceptual de esta investigación la teoría, una teoría general que hable sobre las estrategias de marketing o las estrategias comerciales en general de todas las empresas, y podemos tomar como marco teórico la teoría de este autor. Este autor en esta teoría define cuáles son los componentes, los 4 componentes de cualquier estrategia comercial de cualquier empresa. Y esos componentes son precio, producto, promoción y plaza. Como nosotros vamos a hablar, si queremos, digamos, definir más precisamente nuestro tema de investigación, en aquellas estrategias que se enfocaron en la forma de distribuir esos bienes o servicios, podemos, por ejemplo, investigar sobre las nuevas modalidades de venta, delivery o take away, por ejemplo, en el caso de los restaurantes. Podríamos definir y explicar bien lo que se refiere a la variable de distribución solamente. Es decir, si bien tomamos la teoría general, después vamos a los conceptos más específicos y vamos a hablar directamente sobre el concepto de distribución, es decir, las estrategias de distribución del producto. Y vamos a desarrollar y trabajar sobre ese concepto. La importancia de esta teoría es que ayuda a comprender el fenómeno investigado dándole un marco conceptual al problema. Yo les pasé un material, por ejemplo, en algunos que trataban de recursos humanos, les pasé un libro de Hidalberto Chiavenato que habla de la administración de recursos humanos. Ese libro se los pasé, es una obra bastante completa y bastante larga, pero yo se las pasé para que lo tomen, en los que hablan de la gestión de recursos humanos, que lo tomen como un marco conceptual, para que seleccionen aquellos conceptos que van a ser estudiados y que se corresponden con el problema o el tema a investigar. Por ejemplo, hay un grupo que habla de la parte administrativa, la coordinación de los distintos puestos dentro de una organización destinada a las actividades inmobiliarias, por ejemplo, no recuerdo bien qué grupo es, y bueno, yo les sugerí que lean este libro como material de base para armar el marco teórico si es que les sirve, porque el tema en este caso, se va a circunscribir dentro de lo que es la gestión de recursos humanos. Este libro habla de que dentro de la gestión de recursos humanos o la administración de recursos humanos, que también hay un concepto general de qué se entiende por administración de recursos humanos, se pueden identificar distintos procesos o distintos subsistemas. Entre ellos está el proceso o el subsistema de provisión de recursos humanos, dentro del cual ubicamos los procesos de selección y de reclutamiento, es decir, que si algún tema de investigación tiene que ver con las técnicas de selección o reclutamiento, pueden tomar esta teoría y enfocarse en el subsistema de provisión. Después hay otro subsistema también que habla sobre la aplicación de los recursos humanos, y dentro de este subsistema podemos ubicar el diseño de los puestos, el análisis y la descripción de los distintos cargos, es decir, analizar cuáles son las características en cuanto a capacitación, en cuanto a responsabilidades, el contenido de cada uno de los cargos, y lo ubicamos dentro de este subsistema. Entonces, en caso de estudiar ese tema, vamos a poder armar el marco teórico utilizando los conceptos que este autor da con respecto a este subsistema. ¿Se entiende?
Si el tema de estudio tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos, podemos tomar los conceptos que este autor da en el subsistema de desarrollo de recursos humanos, que también incluye un ítem con respecto a la capacitación. Es decir, el marco conceptual nos permite tomar aquellas teorías elaboradas por otras personas anteriormente que tienen que ver con el tema de investigación. Y vamos a seleccionar una teoría general y vamos a ir afinando el tema y vamos a ir seleccionando los conceptos más específicos. Por lo que en los grupos que yo les pasé esta bibliografía, para ver si les sirve, no es necesario que la adopten o no, pero sí van a tener que, si no es este libro, utilizar otra bibliografía que hable sobre el mismo tema. Pueden tomar de esta bibliografía los conceptos generales y después los conceptos específicos que tienen que ver con el problema específico de investigación. En la primera clase yo les dije, seleccionen un tema particular, un tema general, que tenga que ver con el perfil del técnico en gestión de las organizaciones. Y cuando veíamos, cuando veíamos las funciones del técnico en gestión de las organizaciones, veíamos distintas funciones que tienen que ver con la gestión comercial, con la gestión de recursos humanos, con la gestión financiera, con la gestión de logística, con la gestión de producción. Es decir, podemos agrupar las distintas funciones del técnico en distintas gestiones. Y a la vez esas distintas funciones ustedes la podían relacionar con lo que habían visto en alguna materia, porque seguramente cada una de esas funciones ustedes la desarrollaron en una materia específica, por ejemplo, gestión de recursos humanos, la gestión del capital humano, gestión de la producción en una materia específica, gestión de la producción. Y ahí yo le dije, bueno, pueden tomar la bibliografía que ustedes vieron en esas materias, es decir, les puede llegar a servir la bibliografía que vieron con respecto a esos temas en esa materia. Puede ser o no puede ser. De todas maneras, ustedes tienen que armar un marco conceptual. Es decir, si no van a usar esos autores que vieron esas materias, pueden usar otros autores. Y acá va a entrar la búsqueda que ustedes hagan de la bibliografía o de la literatura existente con respecto a ese tema. Puede ser que les lleve mucho tiempo buscar o puede ser que encuentren alguna que se adapte a lo que ustedes quieran explicar. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar, como decíamos, de la gestión comercial y de las nuevas estrategias de venta o de marketing que surgieron en este contexto de pandemia, van a tener que buscar alguna bibliografía que hable de la gestión comercial y que le explique en términos generales qué se entiende por gestión comercial, qué procesos incluye, qué conceptos incluye, y después ir afinando el tema con determinados conceptos que se refiere específicamente al problema de investigación que ustedes quieren investigar, como el ejemplo que dijimos recién. Bueno, voy a buscar una bibliografía que hable de la gestión comercial o de las estrategias comerciales, que seguramente van a encontrar mucha bibliografía, pero voy a tomar esa teoría general, voy a definir los conceptos de esa teoría general como para ubicar conceptualmente el problema de investigación, pero no voy a desarrollar toda la teoría, sino que voy a desarrollar solamente la parte que se relaciona más con mi problema de investigación. Es decir, voy a tomar solamente la parte de esa teoría que habla de la variable distribución, la variable venta o nuevas estrategias de venta, y ahí voy a circunscribir, por ejemplo, las nuevas modalidades del takeaway o del delivery, que son las modalidades que se implementaron en las empresas de gastronomía, del rubro de gastronomía, restaurantes, bares, etcétera, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, el Profe, marco, sí, sí, decime. no, bueno, nosotros tenemos, en el grupo nuestro estamos viendo el tema del problema es los puestos. Sí, sí. Y bueno, y nosotros tenemos esto del libro de Terminato, que está, o sea, supongo que será, porque está muy buena la parte donde habla del diseño de los puestos. Exacto, Nosotros sí, como que sí. tendríamos que ver, digamos, de ahí, está muy claro, digamos, por lo menos lo que nosotros necesitamos. Sería tomar eso, digamos, Claro, abordar, exactamente, ese sería nuestro problema. tomar esa teoría sobre ese tema y incorporarla en el trabajo de investigación como marco teórico. Es decir,
situar su problema de investigación dentro de un marco conceptual. Es decir, ustedes van a tener una parte después de la última actividad que realizaron, que creo que es la justificación o la viabilidad, van a tener un título que Sí. sea marco teórico. Y ahí van a desarrollar, en función del tema elegido, hemos seleccionado de la bibliografía disponible este autor que habla sobre tal tema. Y este autor expone que se entiende por gestión de recursos humanos tal cosa, y dice que la gestión de recursos humanos, o sea, un poco hablar de lo que ustedes extrajeron de esa, extrajeron Sí, de esa bibliografía, qué conceptos a ustedes les sirvió de esa bibliografía para armar su marco teórico. Porque ustedes cuando hablan de diseño de puesto, o de sí. análisis o descripción de puestos, es como un tema aislado, pero si ustedes lo enfocan dentro de la administración de recursos humanos, como un subsistema dentro de la administración de recursos humanos que se encarga o que tiene tal objetivo, y después definen qué se entiende por descripción, qué se entiende por diseño de puesto, cuáles son las técnicas más utilizadas, etcétera, ahí le están dando un marco conceptual, un marco referencial a su problema y a su trabajo de investigación. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Incorporar esas definiciones de una bibliografía, de un autor que ya trabajó sobre esos conceptos de una forma más general, ir partiendo, siempre les recomiendo ir tomando una teoría general y después ir afinando o haciendo una teoría más específica, porque ustedes van a empezar hablando de la administración de recursos humanos, los procesos que las componen, y después se van a enfocar específicamente en ese proceso de diseño o descripción y van a definir qué ese autor dice con respecto a ese tema, ¿sí? Sí, sí, muchas gracias. Bien, también el marco teórico deseamos que incluye todo lo que ustedes encuentren sobre el tema y que les parezca importante agregarlo al trabajo de investigación. No solamente las definiciones conceptuales, sino también los trabajos de investigación que se han realizado con anterioridad con respecto al mismo tema. Pueden, que se llaman lo que se llama antecedentes o estudios previos que se hayan realizado sobre el mismo tema. No es necesario que lo incorporen, pero si ustedes encuentran algún trabajo de investigación que se parece al que ustedes están haciendo, que tiene alguna relación, lo pueden referenciar dentro de su marco teórico como un antecedente. En el caso de que no encuentren ninguna investigación anterior, no es necesario incorporarlo, pero sí es necesario incorporar el marco teórico, es decir, los conceptos que a ustedes le van a servir de guía para definir el tema de investigación en forma general y el problema de investigación en forma más específica. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Mi grupo se encarga de la logística de la empresa, hicimos como Sí, base. ¿Cómo sí. podemos buscar esa información? Y por ejemplo, en la parte, en la materia de gestión de producción, ¿no vieron el área de logística o de abastecimiento? Sí, sí, yo tengo el libro de primero. Bueno, entonces puedes buscar donde se desarrolla ese tema, qué autor se tomó como base, o buscas en un buscador de Google o en un Ujú. buscador de Internet, busca algún autor que a ustedes les parezca interesante que haya elaborado alguna teoría, algún trabajo previo sobre la gestión logística o la gestión de abastecimiento, ¿sí? Bueno, Profe, el libro ese que tenemos nosotros, yo estoy en el grupo de Fabricio, y Ajá, el libro este, la profesora se ve que fue recopilando de varios libros, como que no es un solo libro ese. claro. No Y sé si me explico. no tiene una bibliografía, porque a lo mejor si ella tiene la referencia de los autores que utilizó, ustedes pueden consultar qué autores utilizó y buscarlos por internet, o bien buscan en internet también. O sea, no es necesario que sí o sí toman el material que vieron en la materia, les puede servir de ayuda, pero también pueden buscar ustedes. O sea, acá es mucho de actividad de búsqueda de ustedes, de buscar, de seleccionar, de decir, este material me sirve, este no me sirve, saco esta idea de este autor, esta idea de otro autor, como para darle forma a su tema de investigación y a su problema de investigación. ¿Se entiende? Porque si ustedes van a hablar de la gestión de logística, mínimamente tienen que definir qué se entiende por gestión de logística o qué finalidad tiene dentro de una organización o una empresa la gestión de logística, cuáles son las características, cuáles son los procesos que la componen. O sea, eso seguramente hay algún autor que previamente habló sobre ese tema y eso les va a servir a ustedes para eh, enmarcar su tema de investigación y referenciar esos conceptos que después mucho les va a servir para las
próximas actividades que siguen o para las próximas partes del proyecto de investigación, ¿sí? Ustedes ahora tienen una idea del tema que van a investigar y tienen una idea del problema que van a investigar, generalmente en una organización concreta. Lo que tienen que hacer ahora es buscar bibliografía, material, puede ser artículos periodísticos, páginas de internet, puede ser algún video sobre el tema, que a usted le va a aportar algún concepto o alguna referencia, algún concepto sobre ese tema y sobre ese problema de investigación, ¿sí? Porque si no es como que hablar del tema en forma aislada. El marco conceptual sirve para eso, para darle un marco referencial, un marco teórico, circunscribir el tema de investigación dentro de una teoría ya elaborada por otros, porque acá lo que ustedes van a hacer es van a recopilar material, o sea, lo que ya se habló de este tema de manera conceptual o si se investigó anteriormente este tema, si ustedes lo consideran adecuado, lo van a incorporar en el marco teórico y lo van a referenciar, si es que les sirve para su problema. Pero sí o sí van a tener que adoptar un marco conceptual, es decir, buscar algún autor que hable sobre, como les decía, los temas van a ser con respecto a alguna de las funciones del técnico, va a ser sobre la gestión de comercialización, va a tener que buscar un autor que hable sobre la gestión de comercialización. La gestión de producción, lo mismo, la gestión de recursos humanos, la gestión de administrativa en general, etcétera. Armar el marco teórico con esos conceptos que lo toman de otros autores, de otra bibliografía, de otros materiales, de otros trabajos, no van a elaborar teoría propia, sino que van a van a armar el marco teórico eligiendo un solo autor si se corresponde completamente con lo que ustedes quieren hablar o tomando distintos conceptos de distintos autores que hablan sobre el mismo tema. Esa es la forma de armar el marco teórico. Y vamos a ver que ustedes cuando armen el marco teórico van a tener que saber citar o referenciar los distintos autores o las obras que utilizaron como referencia para armar ese marco teórico. Y acá vamos a ver las normas APA que sirven para las citas. Es decir, cuando ustedes utilizan ideas o conceptos desarrollados por otras personas, o bien pueden ser datos estadísticos o estudios anteriores sobre el tema, tienen que citar la fuente o el origen de donde extrajeron esos conceptos o esos datos o esas estadísticas y citar el autor de las mismas. ¿Por qué? Porque si no estarían incurriendo en un plagio. Es decir, cuando ustedes toman ideas, conceptos, estadísticas, datos de otro lado, tienen que citar la fuente u origen. En todo trabajo académico, por lo tanto, en su trabajo de investigación también lo van a tener que hacer. Para eso existen normas de citación. Las más conocidas son las normas APA, no sé si en alguna materia la vieron con anterioridad, pero siempre que se arma un trabajo académico, es decir, un trabajo de investigación como este, un ensayo, una tesis, lo que sea, y se incorporan dentro de ese trabajo teorías o datos o estadísticas o conceptos que elaboran otras personas, es necesario referenciarlas. Y se utilizan estas normas para hacer las referencias o las citas bibliográficas. Es importante tener en cuenta la diferencia entre las citas que se hacen en el texto, las listas de referencias y la bibliografía. Es decir, una vez que ustedes seleccionen la bibliografía que van a utilizar para armar su marco teórico, lo van a armar, es decir, van a exponer los conceptos de ese marco teórico y van a referenciar de dónde lo tomaron. Es decir, van a referenciar el autor que elaboró esa teoría o esos conceptos. A eso se refiere la cita, es decir, en el mismo texto del trabajo donde ustedes armen el marco teórico van a referenciar a través de unas citas cuál es el autor de donde fue extraída ese concepto, esa idea o ese dato. Y acá podemos clasificar distintos tipos de citas. Entonces, la cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en su trabajo de investigación. Es una forma de mencionar rápidamente quién es el autor de donde ha sido obtenida una idea, un concepto, un dato, etc. Es importante destacar que las citas aparecen integradas dentro del propio texto. Es decir, que la cita la menciona el autor, ustedes la van a hacer dentro del propio texto del marco teórico. Estas citas pueden ser directas o indirectas. Las citas directas son aquellas que ustedes extraen textualmente lo que dijo el autor en su obra. Es decir,
copian textualmente un concepto. Eso se llama cita directa. Estas citas directas textuales pueden ser, cuando son de menos de 40 palabras, van entre comillas. Y cuando son de más de 40 palabras, siempre siguiendo estas normas APA, que son las utilizadas, digamos, internacionalmente para hacer las citas en cualquier trabajo de investigación o trabajo académico, cuando tiene más de 40 palabras, lo van a poner en un párrafo aparte y con una sangría. Y después las citas indirectas son aquellas donde ustedes mencionan el autor de donde extrajeron la idea, el concepto, el dato, etcétera, pero no van a copiar textualmente el concepto de la idea, sino que la van a exponer o la van a redactar con sus propias palabras. Vamos a ver unos ejemplos de citas directas e indirectas. Si queremos citar, por ejemplo, las ideas desarrolladas sobre la administración de recursos humanos, como los que les comenté recién, existe un libro de recursos humanos de administración que lo escribió un determinado autor, Hidalberto Chiavenato. Si quieren utilizar este material como marco teórico para definir los conceptos que les sirvan para su trabajo de investigación, ¿cómo van a ser las citas directas e indirectas? Las citas directas, decíamos, aquellas que son textuales, o sea, copian textualmente lo que dijo el autor en su obra, o indirectas si lo reproducimos o lo redactamos con nuestras propias palabras, pero manteniendo la idea original. En el caso de que quieran hacer una cita directa con menos de 40 palabras, acá tienen dos ejemplos. Según Chiavenato, acá ustedes están mencionando el autor. Según Chiavenato, van a tener que poner en paréntesis el año de la obra. Los recursos humanos son, y ponen entre paréntesis textualmente lo que dice ese autor. Por ejemplo, según tal autor, se entiende por administración o gestión de la producción tal cosa. Entonces van a mencionar el autor, van a mencionar el año de la obra y van a mencionar, de todas maneras, esto está detallado, ustedes tienen dentro de la bibliografía de la clase un material que tiene que ver con las normas APA. Acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes se orienten, pero después tienen muchos más ejemplos desarrollados en ese material que está en la clase. Y lo pueden bajar en PDF. Y otra forma de citar es, los recursos humanos son, entre paréntesis, la idea textual del autor, y entre paréntesis, citar el autor, citar el año de la obra y citar la página donde extrajeron esa idea. Esa es una cita directa de menos de 40 palabras, donde ustedes van a poner entre comillas la idea textual y exacta que aparece en la obra de ese autor, mencionando quién es el autor, el año de la obra y la página, o en su caso el párrafo, si es, por ejemplo, un texto que lo recuperaron de internet y que no tiene páginas, sino que tiene párrafos, pueden identificar el párrafo. En caso de que sea una cita directa de más de 40 palabras, acá también tienen otro ejemplo. Según Chiavenato, los recursos humanos son, en este caso, cuando son más de 40 palabras, van en un párrafo aparte con una sangría. Esto es una copia textual de lo que dice el autor en su libro, en la página 128. Otra forma de citar también una cita directa con más de 40 palabras puede ser que copien directamente lo que dice el autor y al final, entre paréntesis, indicar el autor, el año y la página donde extrajeron ese concepto. Una cita indirecta. Cuando ustedes hacen una cita indirecta, solamente mencionan el autor y el año, es decir, acá no hay una copia textual de lo que dice este autor en la obra, sino que con sus propias palabras lo vuelven a redactar, pero manteniendo la idea original. Entonces, una cita indirecta es eso, ustedes van a mencionar el autor y el año de la obra. Y estos son dos ejemplos de cómo lo incorporarían en la redacción de su marco teórico. Esas serían las citas, o sea, citar sería cuando ustedes armen el marco teórico y utilicen conceptos o ideas de otros, datos estadísticos, trabajos anteriores, etcétera, en el mismo texto ustedes van a referenciar de dónde tomaron esos datos, quién es el autor, si es una cita textual, entre comillas, si es más de 40 palabras en un párrafo aparte, o si es indirecta, el autor y el año, ¿sí? Así van a ir armando el marco teórico. Ustedes traen un concepto de otra persona y lo citan según Chiavenato, según fulano tal, año tal,
página tal, la gestión de recursos humanos incluye tales procesos, por ejemplo. Siempre referenciando el autor o el origen de esos conceptos o esas ideas. Eso es cuando armen el marco teórico, es decir, en el cuerpo de su trabajo. Va a haber un título que diga marco teórico. Al final del trabajo, cuando terminen de hacer todas las partes, todas las actividades que vamos a ir haciendo a lo largo del año, al final, como hacemos la bibliografía al final de un trabajo, vamos a hacer las listas de referencia al final del trabajo de investigación y vamos a hacer la bibliografía también al final del trabajo de investigación. ¿Qué son las listas de referencia? Según las normas APA, la lista de referencia contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro de un trabajo académico. La lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores de las referencias. Este debe utilizar la sangría francesa. Es decir, que si bien yo dije que tomé el concepto de Chiavenato, el concepto de recursos humanos de Chiavenato, lo cité dentro del texto, lo cité dentro del trabajo, dentro de mi marco teórico, y al final voy a armar una lista de referencias donde voy a detallar por orden alfabético en función del apellido del autor cuál es el nombre de la obra, o sea, voy a aportar más datos, porque solamente en el texto lo cité con el nombre del autor, el año y la página. Ahora, en la lista de referencia voy a dar más detalles de su obra, o sea, cómo se llama, el nombre completo del autor, en qué año se publicó, el título del libro, el lugar, la editorial, etc. ¿Cómo voy a hacer esa lista de referencia? En el caso de que se trate de un libro físico, como este que les mencioné, que se puede buscar, si bien está en PDF, existe el libro físico, se va a citar por el apellido, el nombre del autor, el año, el título de la obra o del libro, el lugar y la editorial. Para este caso concreto, ¿cómo vamos a hacer la lista de referencia? Vamos a poner el apellido, el nombre, el año, cómo se llama la obra, se llama Administración de Recursos Humanos, quinta edición, dónde fue publicada en Santa Fe de Bogotá y cuál es la editorial. En el caso de que ustedes utilicen dentro de su marco conceptual de la investigación libros que lo obtuvieron de internet, pueden identificar el autor, pueden identificar el año de publicación, pueden identificar el título del libro y lo bajaron de internet, todo lo que sea bajado por internet van a tener que poner recuperado y copiar el enlace de donde lo sacaron, ¿sí? Supónganse que se trate de un libro en línea. Van a colocar el apellido, van a referenciar el año que fue publicado, cómo se llama y recuperado de esta página, de este enlace, ¿sí? En caso de que utilicen un artículo de publicaciones periodísticas en línea, un artículo de un periódico o de una revista especializada o de una publicación de una... siempre que traten de material de internet propio de una revista o de ediciones especializadas, van a referenciar, siempre que puedan identificar quién es el autor, la fecha de publicación de esa noticia o ese artículo periodístico, cuál es el título de ese artículo periodístico, en qué diario fue publicado y la página de internet de la cual ustedes lo extrajeron. O sea, van al navegador, copian el enlace de internet y lo ponen recuperado cosa que después quien lea ese trabajo puede acceder a ese artículo desde internet. Bien. También se utilizan algunas leyes en el manual de citación de normas APA que se adjunta como bibliografía, o sea, ustedes como material de esta clase van a tener este manual de normas APA que lo pueden bajar en PDF, que va a tener muchos otros ejemplos, y les va a dar la forma que tienen para referenciar si utilizan un artículo de publicación periódica, si utilizan una norma jurídica en particular, cómo citarla, así como también pueden utilizar otros recursos para el proyecto de investigación, como alguna página de internet que no esté dentro de un artículo periodístico, dentro de un diario, dentro de las páginas conocidas, pero sí puedan traer información, asegúrense que sea información confiable, ¿no es cierto? Una entrada de algún blog, de alguien que haya publicado en algún blog sobre el tema de investigación,
alguna película, alguna red social en que se publicó algo sobre este tema, algún video de YouTube que también habla sobre este tema, etcétera. Todos esos materiales lo pueden utilizar y lo pueden referenciar dentro del marco teórico si es que les sirve para armar ese marco teórico. Y después está la bibliografía. ¿Qué se entiende por la bibliografía? Contiene el material extra que fue consultado durante la elaboración del trabajo académico, pero que no han sido citados y también se ordena alfabéticamente. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la lista de referencias, que también va al final del trabajo, y la bibliografía, que también va al final del trabajo? Es que la lista de referencias son todos aquellos materiales o literatura o antecedentes consultados que están mencionados en el cuerpo del trabajo, es decir, en alguna parte del trabajo, ya sea en el marco teórico, pueden ser que cuando ustedes hablaron de la situación problemática, también mencionaron alguna estadística que tiene que ver con el problema de investigación, y a ustedes también ahí van a tener que detallar de dónde sacaron esta estadística. Entonces, en la lista de referencia van a enumerar por orden alfabético todos aquellos materiales, bibliografía o literatura que mencionaron en el cuerpo del trabajo, es decir, en alguna parte del trabajo, básicamente en el marco teórico. Y la bibliografía también va al final del trabajo, ordenado alfabéticamente, pero acá van a detallar el material extra, que ustedes no lo mencionan dentro del cuerpo del trabajo, pero que sí les sirvió. Por ejemplo, puede ser que ustedes bajen este manual de normas APA o en la clase de marco teórico, van a tener en la parte de bibliografía. Si a ustedes les resulta que la clase ya es suficiente para entender y armar el marco teórico, utilizan la clase únicamente. Pero después pueden bajar este manual de metodología de la investigación, que es de este autor que yo les digo que tomé como referencia para armar todo el material de esta materia. Tienen el manual de citación de normas APA. Si ustedes abren acá, les va a abrir el manual de citación de normas APA, que lo pueden bajar en PDF. También acá tienen otro artículo sobre elaboración del marco teórico. O sea, todos estos artículos que ustedes consulten aparte y que les sirva para armar el trabajo de investigación en sí, lo pueden poner dentro de la bibliografía al final. Fíjense que en cada clase ustedes van a tener la bibliografía y van a poder acceder a ese material extra. No es obligación que lo lean, pero si lo quieren abrir y leer y les sirve para hacer las actividades de la clase, lo pueden abrir, leer como un material complementario. En el caso de que les sirva, lo pueden citar dentro de la bibliografía.